alimenticio nuevo y del suplemento. Como todos saben, la ciudad de Needham va a adoptar el código alimenticio del 2022 y los suplementos que han habido hasta ahora. Y la reunión de hoy, pues, es para discutir ese código, los cambios con el nuevo código y los suplementos que ya han habido. Eh, Mi nombre es Pedro Díaz. Yo estoy aquí bien contento de estar aquí con ustedes hoy para hablar sobre este tema que es bien importante. Y al principio, lo primero que le quiero pedir es que si tienen alguna pregunta durante la presentación, si la pueden anotar, cosa de que al final de la presentación, pues entonces puedo escuchar sus preguntas y buscar las contestaciones cuando hagan falta. ¿Ok? Así que vamos a comenzar. Eh, ¿Qué nos trajo aquí el día de hoy? La División de Salud Pública de Needham busca adoptar el Código Alimentario de la FDA del 2022, junto con algunas o todas las disposiciones complementarias que han habido hasta el 2024, para mejorar su programa de seguridad alimentaria que actualmente se rige por el Código Alimentario de la FDA del 2013 y otras regulaciones estatales y locales. El Código Alimentario de la FDA proporciona un marco estandarizado para la seguridad alimentaria que promueve su adopción generalizada por parte de los departamentos de salud estatales y locales para proteger la salud pública. Por lo tanto, la iniciativa de Needham se alinea con los objetivos de la FDA de establecer estándares uniformes de seguridad alimentaria. Algunas de las actualizaciones al Código Alimentario de la FDA, la última actualización del Código Alimentario se realizó en el 2017 y por lo general este se actualiza cada 4 años. Sin embargo, la FDA considera las aportaciones de las partes interesadas en el sector minorista de alimentos a través de la Conferencia para la Protección de los Alimentos, la cual se postergó hasta el 2021 debido a la pandemia de COVID-19, del COVID-19. En consecuencia, la FDA ajustó la publicación del Código Alimentario un año. Por lo tanto, el 28 de diciembre del 2022, la FDA publicó la edición 2022 del Código Alimentario y el suplemento se publicó 2 años después, en el 2024. La próxima edición del Código Alimentario se publicará en el 2026. Como le dijimos antes, cada 4 años, pues el Código Alimenticio se publica y lo imprimen. Las actualizaciones regulatorias, como dijimos, nosotros adoptamos el Código Alimentario del 2013 y ahora que vamos a adoptar el nuevo Código Alimentario del 2022, al igual que todos los suplementos que han sucedido hasta el 2024. La Conferencia para la Protección de los Alimentos, con las siglas en inglés de la SCFP, esa Conferencia para la Protección de Alimentos es una reunión nacional que se celebra cada 2 años. Reguladores, la industria de comidas y bebidas, el mundo académico y los consumidores se reúnen para abordar los problemas de seguridad alimentaria y proponer soluciones. Antes de la conferencia, presentan sus propuestas. En la conferencia debaten esas propuestas y votan a favor o en contra de esas propuestas. Posteriormente, la FDA revisa esas recomendaciones y decide si deben incorporarse al Código Alimentario. Cuando se observan cambios en el Código Alimentario, como los que analizaremos el día de hoy, generalmente se inician con debates en la Conferencia para la Protección de Alimentos. El proceso de la Conferencia para la Protección de Alimentos ofrece el CFP, las siglas en inglés, ofrece un foro para personas interesadas en la seguridad alimentaria en el comercio minorista. Presentación de asuntos. Cualquier persona puede presentar un asunto. Número 2, la deliberación y decisión del consejo. Una vez presentan el asunto,
El consejo lo estudia y hace la deliberación y la decisión. Luego, la asamblea de delegados estatales vota las recomendaciones de los consejos. Las recomendaciones del CFP se remiten a la FDA, a la USDA, que es el Departamento de Agricultura, a la CDC, que es el Centro de Prevención y Control de Enfermedades, y a otras entidades pertinentes. Los asuntos aceptados por los delegados estatales se presentan formalmente a las agencias federales con la solicitud, en el caso de la FDA, de incluirlos en la próxima edición del Código Alimentario. Una perspectiva histórica del Código Alimentario de la FDA, el propósito de este código es salvaguardar la salud pública y proporcionar a los consumidores alimentos seguros, puros y presentados de manera honesta. Desde su primera edición, en el 1993, las partes interesadas del gobierno y la industria han sido reconocidos el Código de Alimentos de la FDA como una fuente de orientación práctica con base científica y disposiciones manejables y aplicables para mitigar los riesgos conocidos de enfermedades transmitidas por los alimentos. En colaboración con la Conferencia para la Protección de los Alimentos y otras partes interesadas, la FDA ha incorporado y abordado temas claves del Código de Alimentos a lo largo de los años. ¿Cuáles son los beneficios de adoptar este código alimentario? Bueno, pues fomenta la uniformidad de las normas nacionales de seguridad alimentaria en el comercio minorista para reducir la complejidad y garantizar un mayor cumplimiento. También facilita y permite la estandarización de las inspecciones y los inspectores. También crea un lenguaje común y estandarizado entre los organismos reguladores y la industria. El Código Alimentario de la FDA y las regulaciones de Massachusetts. Aunque NIDAM planea adoptar la última versión del Código de Alimentos, continuará aplicando las regulaciones específicas de Massachusetts que se encuentran en el Código de Regulaciones de Massachusetts 590 del Departamento de Salud Pública, el Código Sanitario Estatal, capítulo 10. Estándares mínimos de saneamiento para establecimientos de alimentos y el Código de Alimentos del 2013 si esas regulaciones son más estrictas. Como por ejemplo, la instalación del laboratorio para manos, una estación de lavado de manos. Un lavamanos deberá estar equipado para suministrar agua a una temperatura mínima de 38 grados Celsius o 100 grados Fahrenheit mediante una válvula mezcladora, que en este caso sería una violación de Priority Foundation en caso de que no la tengas. El Código Alimentario del 2022 modificó esa temperatura. En vez de hacerlo a tener la temperatura de 100 grados, la modificó a decir 85 grados. Pero en este caso, Massachusetts prefiere mantener la temperatura de 100 grados porque es más estricta y es más segura. Que aunque adoptemos el Código Alimenticio del 2022, si las reglas y regulaciones del código anterior son más estrictas, pues Massachusetts tiene esa habilidad de mantener esas reglas que son más estrictas. El capítulo 1, a propósito de las definiciones. Importante la definición de desinfección, que significa la aplicación de una sustancia o mezcla de sustancias que destruye o inactiva irreversiblemente bacterias, hongos y virus, pero no necesariamente esporas bacterianas. Este se agregó para aclarar la distinción con los sanitizantes, para aclarar la distinción entre desinfectantes y sanitizantes, que son un poquito diferentes. Acuérdense que el sanitizante se utiliza para desinfectar todo equipo que tenga contacto con los alimentos. En el caso de desinfectantes, hay desinfectantes que se pueden utilizar para otras áreas que no tienen contacto con alimentos y es importante saber la diferencia porque no quieres utilizar ese tipo de desinfectante para áreas que no tienen contacto con alimentos, utilizar ese mismo desinfectante para las áreas que tienen contacto con alimentos porque pueden convertirse en un contaminante químico.
Los materiales venenosos o tóxicos significa sustancias que no están destinadas a la ingesta, que básicamente quiere decir que son sustancias que no puedes ingerirlas, no pueden entrar en tu cuerpo de ninguna manera. No están destinadas a la ingesta y están incluidas en 5 categorías. El nuevo código agregó el número 5 que está en la lista y también agregó la palabra desinfectante al párrafo 1 y al número 2. En el párrafo 1 que dice limpiadores, desinfectantes y sanitizantes, que incluyen agentes de limpieza, sanitizantes y desinfectantes, así como agentes como cáusticos, ácidos, secantes, abrillantadores y otros productos químicos. El número 2 son los pesticidas, excepto desinfectantes y sanitizantes, que incluyen sustancias como insecticidas y rodenticidas para matar plagas. La número 3, sustancias necesarias para el funcionamiento y mantenimiento del establecimiento, como lubricantes no alimentarios y artículos de cuidado personal que pueden ser perjudiciales para la salud. La número 4, sustancias que no son necesarias para el funcionamiento y mantenimiento del establecimiento y que se encuentran en las instalaciones para su venta al por menor, como productos derivados del petróleo y pinturas. El párrafo número 5 que fue incluido en el nuevo código, que es el pesticida de uso restringido, se refiere a un producto pesticida que contiene los ingredientes activos especificados en el Código Federal de Regulaciones 152.175, pesticidas clasificados para uso restringido y cuyo uso está limitado a un aplicador certificado o bajo su supervisión directa. Obviamente, acuérdense que cuando hablamos de pesticidas, la única persona que puede aplicar esos pesticidas es un operador de control de plagas que sea certificado por el Estado. Ninguna persona en el restaurante puede aplicar esos productos. Producto con concha. Se refiere a mariscos no vivos y procesados con una o ambas conchas. Se añadió un nuevo término que significa mariscos no vivos y procesados con una o ambas conchas. La otra palabra, moluscos, se refiere a cualquier especie comestible de ostras, almejas, mejillones y vieras frescas o congeladas o partes comestibles de las mismas, excepto cuando el producto de vieras consista únicamente en el músculo aductor desbullado. Moluscos incluye mariscos, mariscos desbullados y productos con concha. Se revisó la definición para aclarar que el término incluye mariscos, productos con concha y mariscos desbullados. La palabra moluscos se refiere a moluscos vivos con concha. Se modificó la definición para aclarar que se refiere a moluscos vivos con concha. Moluscos desbullados se refiere a los moluscos sin ambas conchas. Se revisó la definición para aclarar que en este producto se eliminan ambas conchas. El siguiente diagrama es un diagrama de flujo de la terminología alimentaria de la FDA de los moluscos mariscos. Cualquier especie comestible de ostras, almejas, mejillones, vieras frescas o congeladas o la parte comestible de las mismas. Como pueden ver ahí a mano izquierda, el molusco que está en el saco son tan vivos y están en las conchas. En el del medio, que son los moluscos desbullados, es cuando sacan la ostra o el molusco fuera de la concha y te lo venden en un envase de plástico. Ambas conchas son removidas. Y la mano derecha, que está el producto con concha, como puedes ver en la fotografía, no está vivo y está procesado en la misma concha. Otra definición importante es la carne intacta. Carne intacta significa un corte de músculo entero de carne que no ha sido sometido a trituración, ablandamiento mecánico, secado al vacío con soluciones, reconstrucción, corte en cubos o machacado o golpeado. Esta se revisó la definición para aclarar que los productos de carne de res sometidos a un proceso de secado al vacío con soluciones no se consideran carnes intactas. También se añadió el corte en cubos
o el machacado. El término ablandamiento mecánico significa manipular la carne mediante la perforación con agujas, alfileres, cuchillas o cualquier dispositivo mecánico que rompa la fibra muscular y el tejido conectivo resistente para aumentar su ternura. Esto incluye la inyección, el rayado y otros procesos que pueden denominarse ablandamiento con cuchilla y otras palabras que están en inglés, pero es el jacquarding, pinning o kneading. Y básicamente todos estos términos significan lo mismo, que están ablandando la carne mecánicamente. Antes, la número uno, que era ablandar mecánicamente, significa manipular la carne con una penetración profunda mediante procesos que pueden denominarse ablandamiento con cuchillas, jacquarding, pinning o needling, o utilizando cuchillas, alfileres, agujas o cualquier dispositivo mecánico. El número dos, ablandando mecánicamente, no incluye procesos mediante los cuales se inyectan soluciones en la carne. Se modificó la definición del término ablandado mecánicamente para que sea coherente con la descripción del Departamento de Agricultura de ablandado mecánicamente en la norma final del 2015 titulada Designación descriptiva de productos de carne de res ablandados con agujas o cuchillas. Entre paréntesis, ablandados mecánicamente. Y ahí te da el número de la regulación federal. La norma estableció requisitos de etiquetado para productos de carne de res ablandados mecánicamente, crudos o parcialmente cocidos, y aclaró que los productos inyectados con un adobo o solución se consideran ablandados mecánicamente. Carne entera de res intacta significa carne de res con músculo entero que no está inyectada, ablandada mecánicamente, reconstruida o marcada, ni marinada, de la cual se pueden cortar filetes de carne. La cocina, en el capítulo 3, raya 401.11, letra C, de la 1 a la 3, los alimentos crudos de origen animal. Párrafo C, un filete de carne entera de res intacta, crudo o poco cocido, puede servirse o venderse listo para comer si, uno, el establecimiento de alimentos atiende a una población que no es altamente susceptible. Número dos, si el filete está etiquetado para indicar que cumple con la definición de carne de res entera intacta, según se especifica en el capítulo 3, raya 201.11. Y número 3, si el filete se cocina tanto por la parte superior como por la inferior a una temperatura superficial de 63 grados Celsius o 145 grados Fahrenheit o superior y se logra un cambio de color en todas las superficies externas. Fuentes. El capítulo 3, raya 201.11, que es el cumplimiento de la legislación alimentaria. El párrafo E habla de los filetes de carne entera de res intacta que se destinan al consumo poco cocidos sin una advertencia para el consumidor, como se especifica en el capítulo 3, raya 401.11, letra C. Deberán ser 1. Obtenido de una planta procesadora de alimentos que a solicitud del comprador empaca los filetes y los etiqueta para indicar que los filetes cumplen con la definición de carne de res entera intacta. Número 2. Considerado aceptable por la autoridad reguladora con base en otras pruebas, como especificaciones escritas del comprador o facturas que indiquen que los filetes cumplen con la definición de carne de res entera intacta. Y número 3. Si se corta individualmente en un establecimiento de alimentos. Letra A,
corte de carne de res entera intacta, etiquetada por una planta procesadora de alimentos, según lo especificado en el subpárrafo E1 de esta sección, o identificada como se especifica en el subpárrafo E2 de esta sección. Letra B, preparada para que permanezca intacta. Letra C, si se envasa para cocción insuficiente en un establecimiento de alimentos, etiquetada como se especifica en el subpárrafo E1 de esta sección o identificada como se especifica en el subpárrafo E2 de esta sección. El término tabaco ha sido sustituido por producto de tabaco. Tiene el significado establecido en la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos, artículo 201 RR, y esto incluye cualquier producto elaborado con tabaco. Por ejemplo, abarca cigarrillos puros y tabaco sin humo. También abarca componentes y piezas, artículos como cigarrillos electrónicos, dispositivos de vapeo. Se incluyen si contienen sustancias derivadas del No, le tabaco. tengo que pagar. También aplica a sistemas de administración de nicotina. Los productos diseñados para administrar nicotina, independientemente de su forma, se incluyen en esta definición. Esta pantalla aquí es bien importante para todos nosotros, porque recuérdense que si vas a un receso, vas a tomar un break y vas a ir a fumar cigarrillos o vas a utilizar cualquier tipo de producto de tabaco, ya sea tabaco sin humo o si tienes las bolsitas de nicotina que te pones en la boca, es bien importante que te acuerdes que cuando regreses al trabajo, primero que nada tienes que hacer todo eso en un área designada, fuera de tu área de preparación de todo. Y cuando regreses a tu área de preparación de alimentos, a tu trabajo, pues es bien importante que te laves las manos correctamente, como lo dice el Código Alimenticio, ¿ok? El otro término que cambió un poco son los principales alergenos alimentarios. No sé si saben, pero cuando adoptemos el nuevo código, pues en vez de 8 alergenos vamos a tener 9, ¿ok? Principales alergenos alimentarios significa letra A, la leche, huevo, pescado como lubina, platija, bacalao. Y esto también incluye mariscos, crustáceos como el cangrejo, la langosta y el camarón. Frutos secos, que son las nueces, como las almendras, nueces pecanas o nueces. Básicamente son las nueces que crecen en el árbol, ¿ok? También el trigo, los cacahuates o el maní. El cacahuate pues crece en la tierra, aunque también es un fruto seco, pero crece en la tierra. Y también tenemos la soya y sésamo, que son las semillas de sésamo, y también le llaman ajonjolí en algunos lugares, ¿ok? La letra B, un ingrediente alimenticio que contiene proteína derivada de un alimento, según se especifica en el subpárrafo 1A de esta definición. El término principales alergenos alimentarios no incluye la letra A, dice cualquier aceite altamente refinado derivado de un alimento especificado en el subpárrafo 1A de esta definición y cualquier ingrediente derivado de dicho aceite altamente refinado. O letra B, cualquier ingrediente que esté exento según el proceso de petición o notificación especificado en la ley de etiquetado de alergenos alimentarios y protección al consumidor del 2024, que es una ley pública 108 raya 282. Los deberes de la persona a cargo, que es el código, capítulo 2 del Código Alimentario, el capítulo 2 raya 103.11, que habla de el PIC en inglés o la persona a cargo, ¿ok? Ha sido revisada la letra N. Lenguaje antes de la revisión. El lenguaje decía, los empleados reciben la capacitación adecuada en seguridad alimentaria
incluida la concienciación sobre las alergias alimentarias en lo que respecta a sus tareas asignadas. El lenguaje después de la revisión dice, excepto cuando se obtenga la aprobación de la autoridad reguladora, como se especifica en el capítulo 3, raya 301.11, párrafo E, los empleados deben evitar la contaminación cruzada de alimentos listos para comer con las manos descubiertas mediante el uso adecuado de utensilios adecuados, como pañuelos desechables, espátulas, pinzas, guantes de un solo uso o equipo dispensador. El capítulo 2, que habla de la gestión personal, la responsabilidad en el Código Alimenticio, en el capítulo 2, raya 101.11, y habla de la asignación de esa persona a cargo. Letra A dice, salvo lo especificado en los párrafos B y C de esta sección, el titular del permiso será el responsable o designará a un encargado y se asegurará de que una persona responsable esté presente en el establecimiento de alimentos durante todas las horas de operación. Este es bien importante porque hay muchas veces, yo he visto mucho en algunos restaurantes donde solamente tú tienes a una persona y a veces dos personas que están certificadas con el certificado de ServSafe para ser la persona a cargo del establecimiento. Pero es bien importante que tú sepas que si tú eres la persona encargada, tienes que estar presente siempre que el establecimiento esté operando. Y es bien importante ahora la adopción del nuevo código, pues van a tratar de que más personas en cada restaurante pues se certifiquen para que esas personas pues puedan ser las personas a cargo y cada establecimiento pues tenga varias y muchas personas que puedan tener ese título. Pero es bien importante pues siempre tener la persona a cargo, ¿ok? La persona a cargo, la certificación gerente de protección de alimentos, será un gerente certificado en la protección de alimentos que haya demostrado competencia en la información requerida al aprobar una prueba que sea parte de un programa acreditado. Como todos saben, pues el programa de ServSafe es uno de esos programas. Al tú tomar la clase, tomas el examen, apruebas el examen, pues entonces te dan el certificado y con ese certificado, pues tú tienes una prueba de que estás capacitado para ser esa persona a cargo. El código alimenticio, capítulo 1, raya 201.10, habla del programa acreditado. El número 1, el programa acreditado se refiere a un programa de certificación de gerentes de protección de alimentos que ha sido evaluado y certificado por una agencia de acreditación conforme a los estándares nacionales para organizaciones que certifican a personas. Número 2, programa acreditado se refiere al proceso de certificación y es una designación basada en una evaluación independiente de factores como la misión de la entidad patrocinadora, la estructura organizativa, los recursos de personal, las fuentes de ingresos, las políticas, la información pública sobre el alcance del programa, los requisitos de elegibilidad, la recertificación, los procedimientos disciplinarios y de reclamo y el desarrollo y la administración de las pruebas. Y 3, programa acreditado no se refiere a funciones de capacitación ni a programas educativos. El conocimiento, bien importante. El Código Alimenticio, capítulo 2, raya 102.11. Habla de la demostración. Modificar el capítulo 2, 102, raya 102.11, el párrafo C, para añadir el nuevo subpárrafo C18, que se lee como sigue. Con base en los riesgos inherentes a la operación de alimentos durante las inspecciones y previa solicitud, el responsable deberá demostrar a la autoridad reguladora su conocimiento de la prevención de enfermedades transmitidas por los alimentos, la aplicación
de los principios de análisis de peligros y puntos críticos de control, o el programa HACCP con sus siglas de inglés, y los requisitos de este código. El responsable deberá demostrar este conocimiento mediante responder correctamente a las preguntas del inspector relacionadas con la operación específica de alimentos. Las áreas de conocimiento incluyen explicar los pasos que se toman para prevenir la adulteración intencional por parte de consumidores, empleados u otras personas, incluido el monitoreo de operaciones, ingredientes, suministros y productos terminados para detectar actividades inusuales o sospechosas u otras actividades de defensa alimentaria. Aquí también se agregó el nuevo párrafo J. Los empleados de alimentos mantienen adecuadamente la temperatura de los alimentos controlados por tiempo y temperatura para su seguridad, que son los alimentos TCS, durante el descongelamiento, mediante la supervisión diaria del monitoreo rutinario de las temperaturas de los alimentos por parte de los empleados de alimentos. El Código Alimenticio, el capítulo 2, raya 401.13, el uso de vendajes, dediles y fundas para dedos. Si se utiliza una cubierta impermeable como una venda, un dedil o un dedil ubicado en la muñeca, la mano o el dedo de un empleado de alimentos que trabaja con alimentos expuestos se deberá cubrir con un guante de un solo uso. Es bien importante pues, cubrirlo con un guante de un solo uso para tener más protección todavía. La respuesta ante situaciones de contaminación. El Código Alimenticio, capítulo 2, raya 501.11, que es la limpieza de eventualidad de vómitos y diarreas. Un establecimiento de alimentos deberá contar con procedimientos escritos que los empleados deberán seguir al responder a eventos de vómito o diarrea que impliquen la descarga de vómito o materia fecal sobre las superficies del establecimiento. Los procedimientos deberán abordar las medidas específicas que los empleados deben tomar para minimizar la propagación de la contaminación y la exposición de los empleados, los consumidores, los alimentos y las superficies al vómito o a la materia fecal. Es bien importante que en este capítulo o en esta pantalla que estamos hablando, que cada restaurante tenga un kit de limpieza específica. Creo que deben de tener por lo menos dos en el establecimiento. En caso de que una de estas cosas pueda ocurrir, una persona pues, vomite en un área del establecimiento, o una persona que tenga que ir al baño y no pudo llegar al baño y la diarrea se ensucia esas áreas del restaurante. Es bien importante que el restaurante pues tenga ese kit de para la limpieza específica y creo que cuando hagan la inspección te van a pedir por ese kit para saber si tienes el kit disponible y accesible inmediatamente. Y es bien importante tenerlo porque ese kit también te dice paso por paso cómo es que se debe de limpiar este tipo de limpieza, ¿no? No puedes utilizar no es una limpieza en general como limpiarías las otras áreas. No puedes utilizar solamente el mapa con agua y jabón, sino que necesitas esa limpieza específica, bien importante, el kit de limpieza específica. Capítulo 3, los alimentos. El Código Alimenticio, capítulo 3, raya 203.12, párrafos B y C. Los moluscos mariscos, manteniendo la identificación de estos mariscos, ¿ok? Es manteniendo identificación de estos mariscos. Estas secciones se actualizaron para incluir documentación apropiada como una factura para rastrear los moluscos mariscos a su fuente original, además de sus etiquetas. Hasta ahora, si ustedes venden este tipo de marisco, los moluscos, las almejas, ostras, mejillones, cuando ustedes reciben esa orden con una tarjeta de identificación de mariscos.
Y esa tarjeta de identificación de mariscos debes de guardarla en tu archivo por 90 días después de haber vendido el último marisco de esa orden. Ahora, con el nuevo código, también vas a poder mantener eh, estos mariscos utilizando solamente la factura. Y esa factura te va a ayudar a rastrear. La factura va a tener más o menos la misma información que tiene la identificación de mariscos para ayudarte a rastrear esos mariscos en caso de que haya algún brote por enfermedad alimenticia. ¿Por qué vamos a incluir facturas ahora? Pues puede resultar difícil mantener registros de moluscos con concha y moluscos desbullados. Como le estaba diciendo anteriormente, la tarjeta de identificación de mariscos es solamente para los moluscos con concha que están vivos. No incluía los moluscos desbullados y por eso es que ahora pues, van a añadir las facturas para poder rastrear todos los mariscos de diferentes maneras. Luego, los productos con cáscara pueden no tener etiquetas, pero sí una etiqueta o la información requerida en un contenedor principal. Conservar el envase original completo puede resultar inviable o difícil y las etiquetas sucias pueden ser difíciles de leer. Y por eso es importante tener la factura, porque en la factura pues, vas a tener toda esa información en caso de que se te vaya, no tengas el envase original, por alguna manera, por alguna razón se la botaste y no la tienes más, o si tienes el envase original, pero la etiqueta de ese envase original está ya dañada, rota y no puedes leer muy bien. Y por eso es importante pues tener las facturas en tus archivos. La información de seguimiento obligatoria. Cuando se utilicen facturas, estas deben contener la información necesaria para rastrear los moluscos mariscos hasta su origen. Debe tener la siguiente información. La número 1, el nombre y la dirección del comerciante. La número 2, el número de certificación del comerciante, por ejemplo, del comerciante que depura, empaca, envía o reenvía estos moluscos mariscos. Número 3, la identificación más precisa del lugar de recolección. Número 4, la fecha de recolección o descascarado. Si están en la concha, pues tienes que buscar el lugar donde fueron pescados, donde fueron agarrados del mar. Si están ya desbullados o descascarados, pues también necesitan la fecha en que fueron descascarados o desbullados. Número 5, el tipo de marisco que es y la cantidad. Número 6, la fecha de caducidad o de consumo preferente para los moluscos desbullados si pesan menos de 1.8 litros o medio galón. Y los productos con concha. Número 7, la fecha de venta o consumo preferente del último molusco del envase deberá registrarse en la etiqueta, rótulo o factura. Ya una vez tú vendas ese último marisco de esa orden, pues en la factura misma vas a poner la fecha en que vendiste el último marisco. Para así entonces, pues poder rastrear cualquier brote por enfermedad alimenticia que pueda ocurrir. ¿Ok? Fuentes, especificaciones, contenedores originales y registros. El Código Alimenticio, capítulo 3, raya 204.10, que eso es la donación de alimentos. Es una nueva sección. Los alimentos almacenados, preparados, envasados, exhibidos y etiquetados de acuerdo con la ley y este código pueden ofrecerse para donación. Código Alimenticio, capítulo 3, raya 302.11, que son los alimentos envasados y no envasados. Separación, envasado y segregación. La letra A, los alimentos se protegerán de la contaminación cruzada, excepto como se especifica en el apartado 1, letra D, a continuación, o cuando se combinen como ingredientes la separación de los alimentos crudos de origen animal durante el almacenamiento, la preparación, la conservación y la exposición de a alimentos listos para consumir, incluyendo otros alimentos de origen animal como pescado para sushi
o moluscos, mariscos u otros alimentos listos para consumir, como frutas y verduras. La letra B, alimentos listos para consumir. Y la letra C, frutas y verduras antes de lavarlas. Ahora, el nuevo párrafo, que es la letra D, que añadieron con el nuevo código, los alimentos de origen animal congelados, procesados comercialmente y envasados pueden almacenarse o exponerse junto con o sobre alimentos congelados, procesados comercialmente y envasados, listos para consumir. La próxima, estamos hablando de cocinar, de cocción, Código Alimenticio capítulo 3, raya 401.11, alimentos crudos de origen animal. Párrafo A1, se modificó esta sección para incluir la carne intacta, que debe cocinarse a 63 grados Celsius o 145 grados Fahrenheit durante 15 segundos. Y recuerde, cuando hablamos de cocinarse durante 15 segundos, es la temperatura cuando pongas el termómetro, ya esa carne llegó a la temperatura correcta, ahora tienes que esperar los 15 segundos para que se mantenga a esa temperatura correcta y no baje. La letra A, el número 2, se modificó esta sección para reflejar el nuevo tiempo de cocción de 15 a 17 segundos para los siguientes alimentos crudos. Aves rátidas, que son las aves rátidas. Las aves rátidas son las aves que no pueden volar, como el avestruz y el emu, ¿ok? Luego también las carnes ablandadas e inyectadas mecánicamente, pescado, carne y animales de caza picados, criados comercialmente para consumo humano o bajo inspección voluntaria. Huevos crudos preparados a pedido del consumidor. La temperatura interna final de cocción se mantiene igual. Son 69 grados Celsius o 155 grados Fahrenheit. La letra A, número 3, se modificó esta sección para reflejar el nuevo tiempo de cocción de los siguientes alimentos crudos, de 15 segundos a menos un segundo instantáneo. Que estamos hablando de las aves de corral, pues son las aves. La segunda, que está el Baluts, es básicamente, está en inglés, pero habla de los huevos del pato, ¿ok? Que se cocinan, que a la gente le gusta. Se cocinan creo que en Asia, es bien común. También tenemos los animales de caza silvestre y tenemos el pescado, carne, pasta, aves y carnes rellenas. Relleno que contiene pescado, carne, aves o pastas. Cocinando, se modificó el Código Alimenticio, capítulo 3, raya 401.13, para eliminar la frase frutas y verduras y reemplazarla por el término alimentos vegetales. Alimentos vegetales que se cocinan para mantenerlos calientes deben de cocinarse a una temperatura de 57 grados Celsius o 135 grados Fahrenheit. Esta es una nueva sección, de acuerdo al nuevo código, que es el capítulo 3, raya 401.15. Son instrucciones de cocción del fabricante. La letra A, los alimentos envasados comercialmente que lleven las instrucciones de cocción del fabricante deberán cocinarse según dichas instrucciones antes de su uso en alimentos listos para consumir o de ofrecerse sin envasar para consumo humano, a menos que las instrucciones del fabricante especifiquen que el alimento puede consumirse sin cocinar. La letra B, los alimentos que el fabricante haya proporcionado información de que no han sido procesados para controlar patógenos cuando se utilicen en alimentos listos para consumir o se ofrezcan para consumo humano,
deberán cocinarse según el tiempo y la temperatura adecuados para el alimento. El Código Alimenticio capítulo 3, raya 501.19, el párrafo B, número 2, el tiempo como un control de salud pública. La letra B, si se utiliza el tiempo sin control de temperatura como control de salud pública hasta un máximo de 4 horas. 1. Salvo lo especificado en el párrafo B, número 2. El alimento deberá tener una temperatura inicial de 5 grados Celsius o 41 grados Fahrenheit o menos al retirarse del control de temperatura de mantenimiento en frío, o de 57 grados Celsius o 135 grados o más al retirarse de mantenimiento caliente. El párrafo número 2, el alimento podrá tener una temperatura inicial de 21 grados Celsius o 70 grados Fahrenheit o menos si, letra A, es una fruta o verdura que al cortarse, etiquetada, control de tiempo y temperatura de alimento seguro, según se define en el capítulo 1, raya 201.10. O, letra B, es un alimento herméticamente sellado, listo para el consumo, que al abrirse es etiquetado control de tiempo y temperatura para alimentos seguros, según se define en el capítulo 1, raya 201.10. Letra C, la temperatura del alimento no superó los 21 grados Celsius, 70 grados Fahrenheit, máximo de 4 horas desde que se etiquetó control de tiempo y temperatura para alimentos seguros. Y la letra D, alimento marcado o identificado de otro modo para indicar el tiempo desde las 4 horas desde que se etiquetó control de tiempo y temperatura de alimentos según se especifica en los subpárrafos B, número 2, letra A y B de esta sección. Aquí acuérdate que cuando estamos utilizando el tiempo, control de salud pública, si el alimento es caliente, pues es importante asegurarte que cuando tú saques ese alimento de su temperatura, esté a una temperatura correcta que debe estar en 135 grados o más. Y como es caliente, pues vas a tener solamente 4 horas para dejarlo sin ningún tipo de equipo que lo mantenga caliente. Si estamos hablando de alimentos fríos, es importante asegurarte que el alimento frío está en 41 grados o menos cuando lo sacas, y cuando lo dejas a temperatura ambiente sin ningún tipo de equipo que lo mantenga frío, pues tienes un total de 6 horas, a menos que ese alimento frío, la temperatura suba a una temperatura de 70 grados. Si llega, por ejemplo, en un tiempo de 3 o 4 horas, esa temperatura llegó a 70 grados, no puede esperar 6 horas. Después de las 4 horas debes de desecharlo, porque ya pasó. eh, Esa es la regla, que si la temperatura, si el alimento llega a una temperatura de 70 grados o más, pues ya tienes que desecharlo, no puedes mantenerlo sin temperatura y dejar que las personas pues sigan comiendo ese alimento, ¿ok? El Código Alimenticio capítulo 3, raya 602.12, son las otras formas de información. Es importante proporcionar a los operadores de establecimientos de alimentos las mejores prácticas actuales de la industria para notificar a los consumidores sobre los principales alergenos alimentarios presentes en los platos del menú y en alimentos sin envasar, es decir, no contemplados en la ley de etiquetado de alergenos alimentarios y protección al consumidor ni otros requisitos de etiquetado. El nuevo código añadió un nuevo párrafo, letra C, que dice: el titular del permiso notificará a los consumidores mediante notificación escrita sobre la presencia de alergenos alimentarios principales como ingrediente en los alimentos sin envasar que se les sirvan o vendan. Aviso de principales alergenos en alimentos. Esto se puede hacer de diversas maneras: folletos, carpetas de mesa, carteles, notificaciones en vitrinas o menús, carpetas de ingredientes que son accesibles para los consumidores,
o por medios electrónicos u otros medios escritos eficaces. Asegúrese de que las notificaciones sobre los principales alergenos en alimentos se refieran específicamente a los alimentos que los contienen. Pueden incluir el nombre común o una imagen del alergeno alimentario principal correspondiente. Y esto es un ejemplo de poner los diferentes alergenos en cada alimento, ponen los números. No sé si lo pueden ver, es un poquito pequeño, pero están aquí. O también puede hacerlo en este tiene el número y el próximo que está aquí, a ver si lo puedo poner un poquito más grande. Eh, Aquí no puedes leer debajo del nombre del plato, te pone todos los nombres como con la palabra completa. ¿Ok? Lo puedes hacer de las dos maneras. Puedes poner el nombre completo o puedes poner los números que correspondan con el alergeno que sea. Pero es bien importante pues, tener los alergenos en cada plato para que las personas estén conscientes de los alergenos que pueden haber en esos alimentos. El Código Alimenticio, capítulo 3, raya 502.12, que habla del pescado, eh, una, dice, a excepción del pescado que se congela antes, durante y después del envasado y que lleva una etiqueta que indica que debe mantenerse congelado hasta el momento de su uso. Un establecimiento de alimentos no puede envasar pescado utilizando un método de envasado con oxígeno reducido. Este tipo de empaque envasado con oxígeno reducido es bien importante que solamente lo haga un establecimiento especializado en ese tipo de empaque. No lo podemos hacer en nuestro propio negocio, ¿ok? Designación de riesgo modificada. Habla de diferentes, el código alimenticio en diferentes capítulos. El capítulo 3 raya 302.12. También el capítulo 4 raya 401.11. Y en el capítulo 4 raya 903.12. Los alimentos, equipos limpios y desinfectados, utensilios, ropa de cama lavada, artículos de un solo uso y armarios utilizados para guardar cualquiera de los artículos mencionados no se puede almacenar en vestuarios, en baños, en vestidores, en cuartos de basura, en salas de máquina, debajo de tuberías de alcantarillado sin protección para interceptar posibles goteos, debajo de tuberías de agua con fugas, incluyendo cabezales de rociadores automáticos contra incendios con fugas o debajo de tuberías donde se haya condensado agua, debajo de huecos de escalera abiertos o debajo de otras fuentes de contaminación. Es importante hacerlo en un lugar designado, ¿ok? Corrección a tiempo, considerando la naturaleza del riesgo potencial y la complejidad de la acción correctiva necesaria. La autoridad reguladora podrá acordar o especificar un plazo mayor que no exceda el elemento prioritario corregido en el momento de la inspección o 72 horas después de la inspección, el elemento fundamental prioritario corregido en el momento de inspección o 10 días después de la inspección y el elemento fundamental según lo acordado o especificado por la autoridad reguladora, pero a más tardar 90 días después de la inspección. El elemento prioritario se refiere a una disposición de este código cuya aplicación contribuye directamente a la eliminación, prevención o reducción a un nivel aceptable de los peligros asociados con enfermedades o lesiones transmitidas por los alimentos, y no existe otra disposición que controle dicho peligro de forma más directa. El elemento prioritario incluye elementos como una medida cuantificable que demuestra el control de peligros como la cocción, el recalentamiento, la refrigeración y el lavado de manos.
Un elemento prioritario se designa en este código con una P, superíndice. El término elemento prioritario implica importancia y la necesidad de una corrección inmediata. Por ejemplo, tenemos el procedimiento de limpieza. La observación fue que los empleados no se lavan las manos correctamente. Es bien importante, obviamente, que los empleados se laven las manos correctamente para asegurarnos que sus manos están limpias cuando vayan a manejar los alimentos. ¿Ok? Elemento prioritario fundamental. El elemento prioritario fundamental se refiere a una disposición de este código cuya aplicación respalda, facilita o habilita uno o más elementos prioritarios. Elemento prioritario fundamental incluye un elemento que exige la incorporación deliberada de acciones, equipos o procedimientos específicos por parte de la gerencia de la industria para controlar los factores de riesgo que contribuyen a las enfermedades o lesiones transmitidas por los alimentos, como la capacitación del personal, la infraestructura o el equipo necesario, los planes de HACCP, la documentación o el mantenimiento de registros y el etiquetado. El elemento prioritario fundamental se identifica en este código con un superíndice PF. Y el término prioritario fundamental vincula la disposición a un elemento prioritario. Ok, por ejemplo, en este caso el ejemplo dice la disponibilidad de jabón para lavarse las manos. No hay jabón disponible en el lavamanos. Si vemos el ejemplo anterior, que el elemento prioritario era que las personas no se estaban lavando bien las manos. A lo mejor puede ser que no se estaban lavando bien las manos. ¿Por qué? Porque no había jabón disponible en la estación de lavado de manos para lavarse las manos. ¿Ok? Y todo va vinculado, como dice esta pantalla. El tercero, que es el elemento principal, significa una disposición de este código que no está designada como un artículo prioritario o un artículo fundacional prioritario. El elemento principal incluye un elemento que generalmente se relaciona con saneamiento general, controles operativos, procedimientos operativos estándar de saneamiento, instalaciones o estructuras, diseño de equipos o mantenimiento en general. Un elemento principal no tiene una designación superíndice específica en el código. Y el ejemplo dice la señalización de lavado de manos. Básicamente, la estación de lavado de manos no tiene un letrero que diga que los empleados deben de lavarse las manos antes de regresar al trabajo. Bien importante. La recarga de retornables. ¿Ok? Un envase de comida para llevar devuelto a un establecimiento de alimentos puede rellenarse en dicho establecimiento con alimentos si está diseñado y fabricado para su reutilización. Fue proporcionado inicialmente por el establecimiento de alimentos al consumidor, ya sea vacío o lleno de alimentos, con el fin de ser devuelto para ser reutilizado. Es devuelto al establecimiento de alimentos por el consumidor después de su uso y está sujeto a los siguientes pasos antes de rellenarse con alimentos. A. Se ha limpiado correctamente. B. Se ha desinfectado correctamente. C. Ha sido inspeccionado visualmente por un empleado de alimentos para verificar que el envase, tal como se devuelve, cumple con los requisitos especificados en las partes 4-1 y 4-2 y explicado en el anexo 3 del capítulo 3-304.17. Un envase de comida para llevar devuelto a un establecimiento de alimentos puede rellenarse en dicho establecimiento con una bebida si la bebida no es un alimento con control de tiempo y temperatura para la alimentación segura. El diseño del envase, el equipo de enjuague y la naturaleza de la bebida en conjunto permiten una limpieza eficaz en casa o en el establecimiento de alimentos. El sistema de dispensación incluye instalaciones para enjuagar los envases devueltos con agua fresca, caliente y a presión, sin recirculación antes de rellenarlos.
El envase, propiedad del consumidor, devuelto al establecimiento de alimentos para su rellenado, se rellena únicamente para su venta o servicio al mismo consumidor. Y el contenedor es rellenado por un empleado del establecimiento de alimentos o el propietario del contenedor. Si el sistema de bebidas incluye un proceso de transferencia libre de contaminación que no puede ser omitido por el propietario del contenedor. Los envases personales de bebidas para llevar, como botellas térmicas, vasos antiderrames y vasos promocionales, pueden ser rellenados por los empleados o el consumidor si el proceso de rellenado no contamina. Y los envases personales que no sean específicos para alimentos pueden rellenarse en una máquina expendedora de agua. El capítulo 4 que habla del equipo, utensilios y la mantelería. Desinfección de equipos y utensilios. Bien importante este capítulo. Se ha añadido desinfectantes a estas secciones para abordar situaciones como una posible contaminación por norovirus. El Código Alimenticio, capítulo 4, raya 302.14, las soluciones desinfectantes y sanitizantes, dispositivos de prueba. Se añadió el párrafo B. Se deberá proporcionar un kit de prueba u otro dispositivo que mida con precisión la concentración de soluciones desinfectantes. El Código de Alimenticio, capítulo 4, raya 501.116, equipos de lavado de vajilla, determinación de la concentración de desinfectantes químicos. Se añadió el párrafo B, un kit de prueba para determinar la concentración de una solución desinfectante o sanitizante. Se deberá utilizar de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta del fabricante. El Código Alimenticio, capítulo 7, raya 102.11, el nombre común, se añadió la palabra desinfectantes. Ahora vas a ver la palabra sanitizante y también vas a ver la palabra desinfectante, que es bien importante que sepan la diferencia, ¿ok? Bien importante. Los contenedores utilizados para almacenar materiales venenosos o tóxicos, como limpiadores, sanitizantes y desinfectantes provenientes de suministros a granel, deberán estar identificados de forma clara e individual con el nombre común del material. Es bien importante aquí que se acuerden que cuando hablamos de provenientes de suministros a granel, estamos hablando de que tienes una cantidad bien grande del producto o del desinfectante o del sanitizante y de ese envase grande, del barril grande, vas a sacar un poco de ese producto para limpiar tus áreas. Y es bien importante que cuando transfieras ese químico a otro envase, ese envase es importante que esté bien etiquetado con el producto que sea bien claro para que todo el mundo sepa que en ese envase hay sanitizante, está el sanitizante o el desinfectante. Bien importante la etiqueta en esos envases. El capítulo 4 fue modificado y se añadió una nueva parte, capítulo 4, raya 10. ¿Ok? Capítulo 4, raya 1001, el objetivo, superficies y utensilios en contacto o no con alimentos. Los equipos, las superficies en contacto con alimentos y sin contacto con alimentos y los utensilios deberán desinfectarse cuando los patógenos de interés no se controlen con los desinfectantes disponibles. Capítulo 4, raya 1002, es la frecuencia, uso del desinfectante. Cuando los patógenos de interés no se controlen con el desinfectante disponible, los equipos, las superficies en contacto con alimentos, las superficies que no entran en contacto con alimentos y los utensilios deberán ser desinfectados. Letra A, cuando esté contaminado con vómito, materia fecal, sangre o cualquier otro fluido corporal que pueda provocar la transmisión de enfermedades. Y la letra B, durante un brote de enfermedad transmitida por alimento o un peligro inminente para la salud. El capítulo 4, raya 1003, los métodos. Letra A dice las superficies en contacto con alimentos
y las que no estén en contacto con alimentos deberán desinfectarse de acuerdo con las instrucciones de uso de la etiqueta registrada por la EPA, que es la Agencia de Protección del Ambiente, ¿ok? Y la letra B, los desinfectantes aplicados a superficies en contacto con alimentos deben enjuagarse, deben enjuagarse con agua potable a menos que se indique lo contrario en las instrucciones de uso de el fabricante. A ver si a menos que se indique lo contrario en las instrucciones de uso de la etiqueta registrada por la EPA, ¿ok? El nombre común, Código Alimenticio, capítulo 7, raya 102.11. Esta sección también se modificó para añadir el término desinfectantes. Los contenedores de trabajo utilizados para almacenar materiales venenosos o tóxicos como limpiadores y desinfectantes provenientes de suministros a granel deberán estar identificados de forma clara e individual con el nombre común del material. La sección nueva, el capítulo 4, raya 303.11, productos de limpieza y desinfectantes, la disponibilidad. Letra A, los productos de limpieza que se utilizan para limpiar el equipo y los utensilios, tal y como se especifica en la parte 4, raya 6, deberán estar disponibles para su uso durante todas las horas de funcionamiento. Letra B, a excepción de los que se generan en situ en el momento de su uso, se proporcionarán desinfectantes químicos para desinfectar los equipos y utensilios, tal y como se especifica en la parte 4, raya 7, estarán disponibles para su uso durante todas las horas de funcionamiento. Se deben proporcionar productos de limpieza y desinfectantes y estos deben estar fácilmente accesibles para su uso. El capítulo 7, materiales venenosos o tóxicos. Capítulo 7, raya 203.11, los contenedores de materiales venenosos o tóxicos. Un recipiente que haya sido utilizado anteriormente para almacenar materiales venenosos o tóxicos no podrá utilizarse para almacenar, transportar o dispensar alimentos, equipos, utensilios, ropa de cama, artículos de un solo uso o artículos desechables. Modificado para incluir la prohibición de almacenar equipos, utensilios, ropa de cama y artículos de un solo uso en contenedores que hayan sido utilizados anteriormente para almacenar productos químicos tóxicos. La disposición anterior solo mencionaba la prohibición de almacenar alimentos en estos recipientes. Y el código nuevo, cuando adoptemos el código nuevo, pues además de que no puedes almacenar alimentos en esos recipientes, tampoco puedes almacenar todos los demás artículos que te menciono anteriormente. ¿Ok? Bien importante. Porque obviamente ese recipiente está lleno de químicos que pueden transferirse a cualquier cosa que tú almacenes en ellos. El capítulo 8 que habla del cumplimiento y la aplicación. El peligro inminente para la salud. Capítulo 8, raya 404.11. Cese de operaciones y presentación de informes. Modificado mediante la adición de subpárrafos C 1 a 3. El párrafo C dice, teniendo en cuenta la naturaleza de peligro potencial y la complejidad de las medidas correctivas necesarias, la autoridad reguladora puede aceptar que se mantengan las operaciones en caso de una interrupción prolongada del servicio eléctrico o de agua. Si, número 1, se ha aprobado un plan operativo de emergencia por escrito. Número 2, se toman medidas correctivas inmediatas para eliminar, prevenir o controlar cualquier riesgo para la seguridad alimentaria y peligro inminente para la salud asociado con la interrupción del servicio eléctrico o de agua. Y número 3, se informa a la autoridad reguladora sobre la implementación del plan operativo de emergencia por escrito.
Y obviamente la próxima pantalla es básicamente lo mismo que estamos hablando aquí, que ya es bien importante que si ocurre una emergencia, eh, con el nuevo código vas a poder vas a poder seguir las operaciones si tienes ese plan de emergencia escrito y se lo has dado a la autoridad reguladora, lo has compartido con la autoridad reguladora para que la autoridad reguladora pues lo evalúe, ¿ok? Defensa alimentaria. Nueva definición. Defensa alimentaria es el esfuerzo por proteger los alimentos de actos de adulteración intencionada o manipulación, añadido para garantizar que la defensa alimentaria se aborda adecuadamente en el Código Alimentario. Es bien importante que te acuerdes que lo importante en esto es que es la adulteración o la contaminación intencional de los alimentos. Y es bien importante pues tener ese programa de defensa. Obligaciones. El capítulo 2 raya 103.11, la persona a cargo, modificar el capítulo 2 raya 103.11 para revisar la frase inicial y añadir un nuevo párrafo R con el siguiente texto. La persona responsable mantendrá un control gerencial activo de los factores de riesgo de enfermedades transmitidas por los alimentos, asegurándose de que R. Los empleados son conscientes de la defensa alimentaria como los indicios de actos intencionados de adulteración en lo que se refiere a sus tareas asignadas e informan de cualquier actividad sospechosa a la persona responsable o a la persona a cargo. Esta en la pantalla básicamente una hoja, una forma, un ejemplo de en cualquier situación donde hay un caso donde, donde hay personas que están intencionalmente adulterando o contaminando los alimentos, pues esta forma te va a ayudar a ti a paso por paso asegurarte de que ese programa de defensa está funcionando. Y es como un check-off list, una lista donde vas a llenarlo y así pues te ayuda a buscar, a verificarlo, que el programa que está trabajando. ¿Ok? Formación de defensa alimentaria a los empleados. Este documento demuestra, proporciona un marco de referencia para que los gerentes y formadores de la industria alimentaria lo utilicen durante la orientación de los empleados o durante la formación rutinaria con el fin de ayudar a concientizar a los empleados del sector alimentario y documentar los debates relacionados con la defensa alimentaria. Aprobado mediante la resolución del 2023, raya 1 del Comité de Defensa Alimentaria del 2021 al 2023. El nuevo formulario de orientación para empleados sobre la defensa alimentaria de CFP, que es la Conferencia de Protección de Alimentos, proporciona una lista de verificación con temas importantes sobre defensa alimentaria para los empleados del sector alimentario. El formulario está destinado a los gerentes o formadores de la industria alimentaria para que sirva de guía para aumentar la concienciación o la concientización de los empleados sobre la defensa alimentaria. El formulario puede utilizarse durante la orientación de los empleados y la formación para orientar y documentar los debates sobre la defensa alimentaria. La fuente: el manual del gestor de defensa alimentaria para los establecimientos de restauración y venta al por menor. Y este es otra guía, la guía para la industria, medidas preventivas de seguridad alimentaria para tiendas minoristas de alimentos y establecimientos de servicios alimentarios. Es la guía que les ayuda para tener un punto de referencia para controlar este tipo de incidentes. Los sistemas de gestión de la seguridad alimentaria,
las nuevas definiciones habla del control gerencial activo. Significa la incorporación deliberada de medidas o procedimientos específicos por parte de la dirección de la industria en el funcionamiento de su negocio para controlar los factores de riesgo de enfermedades transmitidas por los alimentos. Encarna un enfoque preventivo más que reactivo de la seguridad alimentaria mediante un sistema continuo de supervisión y verificación. Nuevas definiciones. 1. Sistema de gestión de seguridad alimentaria. Se refiere a un conjunto específico de medidas adoptadas por el empleado para prevenir la aparición de factores de riesgo de enfermedades transmitidas por los alimentos en función del tipo de actividad, el tipo de preparación de los alimentos y los alimentos preparados en el establecimiento de alimentos. Número 2. Sistema de gestión de seguridad alimentaria incluye procedimientos escritos, planes de formación y registros de supervisión para controlar pasos operativos específicos en un establecimiento de alimentos que contribuyen a las enfermedades transmitidas por los alimentos. El capítulo 8, raya 201, planes de instalaciones y operaciones. Partiendo del concepto de sistemas de gestión de la seguridad alimentaria y el control gerencial activo y definiendo los términos, se han añadido nuevas disposiciones que establecen cuando es necesario un sistema de gestión de la seguridad alimentaria. El contenido de los planos y especificaciones. Modificar el apartado capítulo 8, raya 201.12, el párrafo E, para sustituir el término procedimientos estándares con el término sistema de gestión de la seguridad alimentaria, de modo que quede redactado como sigue. Los planos y especificaciones de un establecimiento alimentario, incluido un establecimiento alimentario especificado en el artículo 8, raya 201.13, deberán incluir, según lo exija la autoridad reguladora, en función del tipo de actividad, el tipo de preparación de alimentos y los alimentos preparados, la siguiente información para demostrar el cumplimiento de las disposiciones del código. Y el párrafo E, evidencia de que se ha desarrollado o se está desarrollando un sistema de gestión de la seguridad alimentaria que garantiza el cumplimiento de los requisitos del presente código. El capítulo 8, raya 201.15, cuando se requiere un sistema de gestión de la seguridad alimentaria. A. En un plazo de 4 años a partir de la adopción de este código por parte de la autoridad reguladora, se establecerá por escrito un sistema de gestión de la seguridad alimentaria. 1. Desarrollado y mantenido para garantizar el cumplimiento de los requisitos de este código, tal como se especifica en el capítulo 2, raya 103.11. Implementado en el establecimiento alimentario durante todas las horas de funcionamiento. Y número 3, puesto a disposición de la autoridad reguladora previa solicitud. El párrafo B, esta sección no se aplica a determinados tipos de establecimientos alimentarios que la autoridad reguladora considera que presentan un riesgo mínimo de causar o contribuir a enfermedades transmitidas por alimentos, en función de la naturaleza de la operación y el alcance de la preparación de los alimentos. El capítulo 8, raya 201.16, contenido de un sistema de gestión de la seguridad alimentaria. Modificar la subparte 8, raya 201, para añadir un nuevo apartado como disposición reservada con el siguiente texto. Reservado. En el pasado, el Código Alimentario exigía contar con procedimientos escritos como la forma de lavarse las manos o cocinar el pollo de manera segura. La actualización del 2022 ahora espera que vayas un paso más allá y utilices un sistema de gestión de la seguridad alimentaria. Eso significa no solo tener reglas, sino también contar con un sistema que garantice que esas reglas se cumplan, se comprueben
y se corrijan si algo sale mal inmediatamente. La FDA añadió este requisito porque el enfoque anterior, limitarse a establecer procedimientos estándar como la forma de lavarse las manos o limpiar superficies, no era suficiente para prevenir de forma sistemática las enfermedades transmitidas por los alimentos. A pesar de que existían procedimientos por escrito, seguían produciéndose demasiados brotes por enfermedades alimenticias. ¿Cuál es la diferencia de los procedimientos estándares frente a la FSMS, que es el sistema, ¿cómo le llamamos anteriormente? Que es el, que es el sistema de gestión de la seguridad alimentaria, ¿ok? Procedimientos estándar, instrucciones paso a paso. Así es como se calibra un termómetro, por ejemplo. Y esas instrucciones, pues te escribe paso por paso cómo se calibra el termómetro. El sistema de gestión de la seguridad alimentaria, un marco más amplio e integrado que garantiza que esos procedimientos se lleven a cabo, se supervisen y se mejoren. Es como pasar de una receta a un sistema de cocina completo. El procedimiento estándar que indica al personal lo que debe de hacer. El sistema de gestión de la seguridad alimentaria se asegura de que se haga, se supervise y se corrija inmediatamente cuando no esté correctamente. Ejemplo, utilizando únicamente un procedimiento estándar. Los procedimientos estándares dice, los empleados deben de lavarse las manos durante 20 segundos con jabón y agua tibia después de manipular alimentos crudos. Se informa al personal durante la formación y se les recuerda mediante carteles. Ahora, utilizando la gestión de la seguridad alimentaria, supervisión. Los supervisores observan el lavado de manos durante los turnos más ajetreados y anotan el cumplimiento en una lista de verificación. La verificación, el gerente revisa semanalmente las hojas de observación y aborda los errores repetidos con nueva formación, con entrenamiento nuevo. Medida correctiva. Si un empleado no se lava las manos después de manipular pollo crudo, se desechan los alimentos, se desinfectan las superficies y se instruye al empleado de inmediato. El sistema, en lugar de dar por sentado, el personal siempre lava sus manos. La gestión de seguridad alimentaria incorpora la observación, la documentación, la corrección y la responsabilidad. Y de esta manera, pues se aseguran, el establecimiento de alimentos se asegura de una manera mucho más firme que esas prácticas se están haciendo correctamente siempre. Y eso es todo. Yo sé que hay muchísima información para todos ustedes y para mí también, pero si ustedes si tienen alguna pregunta, yo espero que hayan escrito alguna pregunta y me la pueden hacer ahora, que si yo no la sé, pues puedo preguntarle a Sai, que es del Departamento de Salud, que ahí de NIRAM. Eh, Cualquier duda, cualquier pregunta, algo que le interesa, me pueden preguntar ahora. Yo tengo una pregunta. Dímelo. Cuando tú te refieres a productos envasados,